En las entrañas de la sierra, donde el viento helado aúlla como un alma en pena, vivía Rogelio. Su hogar era una choza ruinosa, un esqueleto de madera que apenas se mantenía en pie contra la furia de los elementos. Dentro, el aire era espeso, cargado con el olor a miseria y a la enfermedad que consumía a su pequeño hijo, Luisito. Cada tos seca del niño era un martillazo en el alma de Rogelio y de su esposa, Mariana, una mujer cuya belleza se había marchitado por el hambre y la desesperación. Sus ojos, antes dos luceros, ahora eran pozos oscuros de sufrimiento silencioso. Una noche, mientras la luna se escondía tras nubes grises, la desesperación se apoderó de Rogelio. El llanto ahogado de Mariana y la respiración agónica de Luisito lo empujaron hacia la oscuridad del bosque. No podía soportar más la impotencia de ver a su familia desvanecerse. Con su viejo rifle al hombro, se adentró en la espesura, con la vaga esperanza de cazar algo, cualquier cosa que pudiera cambiar su suerte. El bosque era un laberinto de sombras y susurros. Los árboles parecían observarlo con sus ramas retorcidas como dedos huesudos. De repente, en un claro bañado por una extraña luz pálida, lo vio. Era un zorro plateado, cuyo pelaje brillaba como plata líquida bajo la escasa luz. Pero lo más inquietante eran sus ojos, dos ascuas doradas que lo miraban con una inteligencia ancestral y maligna. Rogelio levantó su rifle, pero una voz resonó directamente en su mente, fría y seductora. «No dispares, cazador», dijo la voz, que no era sonido, sino un pensamiento plantado en su cráneo. «Sé de tu miseria. Conozco el miedo que corroe tu corazón. Puedo darte lo que anhelas». Rogelio, paralizado, solo pudo escuchar. «Te ofrezco el ojo del cazador», continuó la criatura. «Cada disparo que hagas será infalible. Cada presa que cobres se convertirá en oro y riqueza. La enfermedad y la pobreza abandonarán tu hogar para siempre. Tu hijo vivirá. Tu esposa volverá a sonreír». La oferta era un bálsamo para su alma torturada. La imagen de Luisito sano y de Mariana feliz borró cualquier atisbo de duda. «¿Qué quieres a cambio?», preguntó Rogelio, con la voz temblorosa. El zorro sonrió, aunque su hocico no se movió. «El precio es justo», susurró la voz en su cabeza. «Riqueza a cambio de tu habilidad. Solo te pido una cosa. Algún día, cuando yo lo reclame, deberás cazar para mí una última pieza. Una pieza de tu propia sangre». La frase heló la sangre de Rogelio. ¿Mi propia sangre? Pensó en Luisito, en Mariana. Pero la voz del zorro fue más rápida, más astuta. «No temas, cazador. Para cuando llegue ese día, tendrás tanto que un pequeño sacrificio no significará nada. ¿Acaso la vida de tu hijo no vale cualquier precio?» Cegado por la promesa de salvar a su familia, atormentado por el miedo a perderlo todo, Rogelio aceptó. «Acepto», murmuró en la oscuridad. En ese instante, los ojos dorados del zorro brillaron con una intensidad cegadora, y Rogelio sintió un dolor agudo en su ojo derecho, como si una aguja de hielo se lo hubiera perforado. Cuando pudo volver a ver, el zorro había desaparecido. A la mañana siguiente, todo cambió. Al salir a cazar, un venado majestuoso se cruzó en su camino. Rogelio apuntó casi sin pensar, y la bala fue certera. Al acercarse a su presa, el cuerpo del animal se disolvió en un montón de monedas de oro relucientes. La miseria había terminado. Los días de hambre se convirtieron en un recuerdo lejano. La choza ruinosa fue reemplazada por una imponente hacienda de piedra, un monumento a su nueva fortuna que se erguía sombrío en la sierra. Rogelio se convirtió en don Rogelio, un hombre temido y respetado, cuyo nombre se susurraba con una mezcla de envidia y pavor. Compró las mejores medicinas para Luisito, ropas de seda para Mariana, y llenó su casa de lujos que nunca había imaginado. Pero la riqueza trajo consigo un frío que ninguna hoguera podía calentar. La hacienda, a pesar de su grandeza, se sentía vacía y espectral. Mariana deambulaba por los enormes salones como un fantasma, envuelta en sedas que parecían mortajas. Su sonrisa nunca regresó del todo. En sus ojos se había instalado una tristeza perpetua.
como si supiera que la felicidad que habitaba esa casa era una mentira. Luisito, aunque ya no tosía, se había vuelto un niño silencioso y asustado. Sus ojos seguían a su padre con un terror inexplicable, como si no viera a un salvador, sino a un monstruo. A menudo, Rogelio lo encontraba acurrucado en un rincón, mirando con pánico el rifle que ahora colgaba sobre la chimenea, una obra de arte incrustada en plata y marfil. El calor de hogar que tanto había anhelado se había convertido en un sepulcro de hielo. Los años pasaron, grises y vacíos. La fortuna de Rogelio crecía con cada cacería, pero su alma se encogía. Una noche de luna llena, una luna roja como la sangre, sintió una presencia familiar. Miró por la ventana, y allí, en el patio de su hacienda, estaba el zorro. Él, pero ya no era la criatura esbelta y plateada que recordaba. Ahora era una bestia gigantesca, de pelaje oscuro como la noche, con fauces que goteaban sombras y los mismos ojos dorados, ardiendo con una codicia infernal. «Ha llegado el día, cazador», retumbó la voz en su mente, ahora un trueno que sacudía sus cimientos. «He venido a cobrar mi deuda. Quiero mi pieza, la pieza de tu propia sangre». Un terror absoluto se apoderó de Rogelio, pero su cuerpo no le obedecía. El don maldito, el ojo del cazador, tomó el control. Su mano, movida por una voluntad ajena, tomó el rifle de la pared. Sus pies, pesados como el plomo, comenzaron a subir la escalera de mármol, escalón por escalón, hacia la habitación de Luisito. Luchaba, gritaba en el silencio de su mente, pero era un prisionero en su propio cuerpo. El cazador se había convertido en la presa de su propia ambición. Abrió la puerta de la habitación de su hijo. La luna roja teñía todo de un brillo sangriento. Allí, en la cama, vio una pequeña figura. Levantó el rifle, su ojo derecho ardiendo con una luz antinatural, apuntando al corazón de lo que más amaba en el mundo. Estaba a punto de apretar el gatillo, con lágrimas de impotencia corriendo por su rostro, cuando el hechizo se rompió. La imagen parpadeó, como una vela al viento. La lujosa habitación se desvaneció. Las paredes de seda se pudrieron y se convirtieron en madera carcomida. La cama suntuosa se transformó en un jergón de paja, y sobre él no estaba su hijo dormido, sino un pequeño esqueleto cubierto de harapos. Un grito ahogado escapó de su garganta. Corrió a la habitación de Mariana, y allí, en lugar de su esposa, encontró otro montón de huesos sobre una cama deshecha. La verdad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Había sido una ilusión, un engaño tejido por su culpa y alimentado por el demonio del zorro. Mariana y Luisito habían muerto hacía años, en aquella misma choza, vencidos por la enfermedad y la miseria, mucho antes de que él vendiera su alma. Toda su riqueza, su hacienda, su poder, no eran más que un espejismo para mantenerlo atado al pacto. Al romperse la ilusión, la magnífica hacienda se derrumbó a su alrededor, desmoronándose en polvo y cenizas. Cuando el polvo se asentó, Rogelio estaba de nuevo en el punto de partida, de pie, en medio de las ruinas de su choza, con el rifle inútil en sus manos. Frente a él, los huesos blanquecinos de su esposa y su hijo eran el único testimonio de la vida que había intentado salvar. El zorro, el demonio, se había ido, pero su risa malévola resonaba en el viento de la sierra. Rogelio lo había perdido todo 2 veces, primero por la pobreza y después por la avaricia. Condenado a la soledad eterna, se quedó allí, como el único rey de un imperio de cenizas, con la única certeza de que el peor infierno no es el que nos espera, sino el que construimos nosotros mismos. Gracias por escuchar. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte para más relatos oscuros. Nos vemos en la próxima.